Esta tarde, hermanos, hemos llegado a la última bienaventuranza en Mateo capítulo 5, del 1 al 10. Y aquí en el versículo 10 al 12 se encuentra la última bienaventuranza que el Señor Jesucristo enseñó cuando Él estaba aquí, ¿verdad?, en la tierra. Mateo 5, 10 al 12 dice: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mis hermanos, aquí creo que todos nosotros hemos podido entender ya, ¿verdad?, el mensaje poderoso que el Señor nos está dando. Está dando este mensaje que es un tesoro para todos aquellos que verdaderamente quieren vivir en el reino del Señor. Y estos mensajes, hermanos, es para nosotros, los que ya estamos en el reino de Cristo, los que estamos tratando de vivir y haciendo todo lo posible de vivir conforme a la voluntad de Él. Prácticamente no solamente las bienaventuranzas es donde encontramos este poderoso mensaje para nosotros como siervos del Señor, sino que en esta parte de Mateo del 5, 6 y 7 es donde encontramos enseñanzas de nuestro Señor para que todos nosotros, si las ponemos en práctica, nosotros podemos llegar a ser verdaderos siervos de Él. Podemos llegar a ser verdaderos discípulos del Señor. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo que Él dice. Y en esta bienaventuranza, hermanos, debemos de poner atención lo que Él dice. Porque aquí está hablando el Señor de persecución, y de persecución para aquellos que viven en el reino de Cristo. O sea que nosotros, los siervos del Señor, vamos a padecer por una causa, y esta causa es Cristo. La causa es por la justicia. La persecución que los siervos del Señor, ¿verdad?, participaron en aquel tiempo y ahora en día también es por la justicia, por seguir al Señor. Estos versículos nos están dando a entender que cada uno de nosotros debemos de aceptar aquellas cosas que nos vienen en la vida que no son tan agradables para cada uno de nosotros, pero que estamos viviendo, aún siendo fieles. Aún siendo siervos del Señor, vamos a ver que nosotros podemos tener alguna persecución de diferente manera. Quizá ya no sea como fue en el tiempo primero, con los primeros cristianos, pero de alguna manera nosotros ahora en día estamos sufriendo alguna persecución. Y el punto aquí es que Él dice: los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa de la verdad, por causa de seguir al Señor, por causa de ser discípulos de Él, por causa de ser súbditos de Él, porque ya no somos nosotros juntos con los que andan en incredulidad, los que andan en el mundo. Por esa razón es que nosotros vamos a sufrir persecución. Él dice que nosotros vamos a ser calumniados. En el versículo 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. No es que nosotros estemos mintiendo, no es que nosotros estemos hablando cosas que no son verdad, sino que la gente, por la persecución que quiere tener para nosotros, ellos nos están calumniando, están hablando mentiras, aunque nosotros estemos diciendo la verdad, aunque estemos viviendo conforme a la voluntad del Señor. Ellos siempre van a tener algo en contra de nosotros, algo que va a afectar la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo la verdad. Pero el Señor Jesucristo dice que esta persecución, estos malos ratos, este maltrato que la gente nos va a dar, esa gente que no sigue al Señor, que algunos dicen que creen en el Señor, pero en realidad no creen como Él es, como Él dice, como Él desea, esta gente siempre va a buscar algo que va a causarle mal al siervo del Señor. Pero Él dice en el versículo 12 que esa persecución no debe de ser causa de tristeza, causa de desánimo, sino que debe de ser causa de alegría. ¿Por qué?
porque Él dice que esta persecución, cuando nosotros la soportemos hasta el fin, tenemos un gran galardón en los cielos. O sea que el reino de los cielos, donde nuestro Señor Dios vive, el lugar en donde Él está, de donde Él es, ese galardón, ese premio es para nosotros. Y por eso Él dice en el versículo 12, gozaos y alegraos. ¿Por qué? ¿Por qué nos debemos de alegrar en medio de la tribulación, en medio del problema, en medio del momento malo? ¿Por qué vamos a soportar? Porque nosotros por fe hemos creído y hemos aceptado ese premio, ese galardón que Dios tiene en los cielos. Y es el mismo cielo, ese premio para cada uno de nosotros que estamos padeciendo ahora aquí en este momento. Pero la cosa es de entender, hermanos, que por qué los cristianos padecemos. ¿Por qué el siervo del Señor va a padecer? ¿Cuál es la causa de ese padecimiento? Ya vimos que es por causa de Cristo. Eso es lo que dice en estos versículos, Mateo 5, 10 al 12. Nos está diciendo que vamos a padecer por Él. Los que vivimos piadosamente vamos a padecer, ¿verdad? Eso es lo que dice en 2 Timoteo 3:12. Los que quieren vivir piadosamente van a padecer, y esos que viven piadosamente somos nosotros, los que estamos siguiendo al Señor. Pero bien puede ser la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué padecen los justos? ¿Por qué vamos a tener tribulación? ¿Por qué vamos a tener angustia? ¿Por qué vamos a tener persecución? ¿Por qué padecen los justos? Bueno, lo que vamos a ver que la Biblia nos enseña, que la persecución para los santos, para los siervos del Señor, es inevitable. Es inevitable, ¿por qué? Porque hay enemistad entre lo bueno y lo malo. Somos perseguidos, ¿por qué? Porque nosotros estamos apartados de lo malo. Y por esa razón es que es inevitable que los siervos del Señor seamos perseguidos. Seamos perseguidos y suframos por causa de la verdad, por causa del Señor. O sea, que la persecución viene de parte de Satanás, el enemigo de Dios. Satanás es el enemigo de Dios. Satanás es el enemigo del pueblo de Dios, de los que viven en el reino de Dios. Y esa enemistad ha venido desde el principio, desde que la humanidad empezó. Esa enemistad ha venido. Es lo que dice el Señor a través de su palabra. Nos dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Es por esta enemistad, por esta contrariedad de Satanás y del Señor, porque Satanás no quiere lo bueno y el Señor quiere lo bueno, pero Él no, Él quiere la enemistad. Él es la enemistad, Él es el enemigo de nosotros. Y por eso, por esa enemistad es que los siervos del Señor ahora siguen sufriendo como sufrieron, o no quizás como sufrieron los primeros cristianos, pero de alguna manera el mensaje es para que nosotros entendamos que de alguna manera vamos a sufrir por la enemistad que hay entre Satanás y Dios, entre la enemistad de Satanás y el pueblo de Dios. En Juan capítulo 3, 19 al 21, dice el texto, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Fíjese lo que dice aquí, para que
porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Esa enemistad es la que causa la persecución del siervo de Dios. Porque nosotros andamos en luz, y por andar en luz, por ser siervo del Señor, aborrecemos lo malo. Amamos la luz. Entonces, aquellos que no aman la luz, que aborrecen la luz, pero que aman las tinieblas, entonces ellos quieren guerra contra nosotros. Y de alguna manera van a buscar la manera cómo nos van a atacar, cómo nos van a perseguir. O sea que hay un conflicto entre la carne y el espíritu. Y por ese conflicto entre la carne y el espíritu, nosotros vamos a padecer. En Efesios capítulo 5 y el versículo 11 al 13, notemos lo que dice. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendédelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Fíjate lo que nos dice aquí el Señor, que nosotros debemos de reprender, dice, las cosas malas. No participamos en las cosas infructuosas, sino que nosotros las reprendemos. Pero cuando nosotros reprendemos las cosas malas, cuando hacemos ver aquella maldad que están haciendo, entonces estas personas que aman lo malo van en contra de nosotros, no están contentos con nosotros. Entonces, allí es donde viene el conflicto, es donde viene la persecución del siervo del Señor. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta que la cristiandad, nosotros, el pueblo del Señor, el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, la cristiandad amenaza al mundo. Sí, la cristiandad amenaza al mundo de maldad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tratando la manera de reconstruir lo que se ha perdido, lo que se ha deteriorado. Por eso es que hay persecución. Por eso es que hay conflicto, porque nosotros estamos amenazando al mundo de maldad. En Juan capítulo 16, versículo del 7 al 11, dice el texto. Juan 16, 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Fíjese lo que él dice. Cuando el Espíritu venga, dice, convencerá al mundo de pecado. El Espíritu Santo está convenciendo al mundo de pecado por medio de sus siervos, por medio de los hijos del Señor, por medio de nosotros que estamos en su reino y que nosotros vamos en contra de lo malo, vamos en contra de lo falso. Nosotros hablamos la verdad, predicamos la verdad, pero ellos se ofenden, ellos no aceptan la verdad cuando la escuchan, pero para eso, dice, vino el Espíritu, para convencer al mundo de pecado. ¿Por qué? Porque ellos van a ser convencidos por medio de nosotros cuando escuchen la verdad, porque hay muchos que se van convirtiendo al Señor por medio de que el Espíritu Santo los está convenciendo para que vengan arrepentidos al Señor. Así es que en 1 Juan capítulo 5 y el versículo 19 dice también, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Se da cuenta lo que dice el apóstol Juan? ¿O se da cuenta lo que dice nuestro Señor a través del apóstol Juan? Nosotros somos de Dios, dice. Los que vivimos en el reino somos de Dios y vamos en contra de los que están en el mundo. Vamos en contra de aquellos siervos del maligno.
de Satanás. Entonces, por eso él dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y cuando nosotros tratamos la manera de reprender lo malo que ellos hacen, entonces no les gusta y ahí viene el conflicto, ahí viene la persecución. Y dice en el versículo 4 de 1 Juan 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nosotros amenazamos al mundo del mal. Ellos están en peligro, ellos tienen miedo de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos vencido al mundo, porque somos hijos del Señor, porque somos hijos de Dios, tenemos la victoria. Somos victoriosos ya por la fe que tenemos en Él. Y entonces cuando nosotros, seguros de esta victoria que ya tenemos, seguros que hemos vencido al mundo, queremos nosotros también convencer a los demás que todavía andan en pecado para que vengan a la luz. Pero allí es donde entra Satanás, ¿verdad? Y empieza a empezar el conflicto con ellos y contra nosotros que somos los hijos de Dios. Porque nosotros, como siervos del Señor, nuestra naturaleza ya no es la naturaleza que teníamos antiguamente. Nuestra naturaleza de la verdad excluye toda mentira. Si nosotros ya no aceptamos ninguna mentira y nosotros queremos ver también que otras personas que andan en pecado, que andan en mentira, que no han creído al Señor, vengan al Señor. Nuestra naturaleza excluye toda mentira. Mire lo que dice en Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, hermanos, que nosotros o vamos a estar con el Señor o vamos a estar con el mal. Pero el Señor no deja ninguna oportunidad de estar en medio, de estar sirviendo a uno y de estar sirviendo al otro. No. Nosotros, como siervos del Señor, estamos con el Señor y estamos en contra de los que no están con el Señor. Entonces, eso es el conflicto que hay ahora. Ese es el motivo o la causa por qué nosotros ahora podemos ser perseguidos, por qué podemos padecer persecución. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un propósito. El mundo no tiene los propósitos de Dios, pero los siervos del Señor sí tenemos un propósito. Y el propósito de nosotros es seguir al Señor, entender lo que el Señor nos dice. ¿Y por qué? Porque nosotros ya somos espirituales. Nosotros ya no somos carnales. Fuimos carnales en un tiempo, pero ahora ya no. Ahora que hemos encontrado la verdad y seguimos la verdad y servimos a la verdad, entonces el propósito de nosotros es hacer todo y entender todo espiritualmente como Dios quiere que lo hagamos, que lo entendamos. En 1 Corintios capítulo 2 y el versículo 14 dice el texto: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Fíjese lo que dice. El hombre natural, el hombre carnal, el hombre que no ha aceptado al Señor, la persona que rechaza al Señor, no conoce los propósitos del Señor. Y cuando uno les dice la verdad, cuando uno les habla del Señor, para estas personas, nosotros estamos locos, estamos hablando locura y no la entienden. ¿Por qué? No la entiende porque se han de discernir, dice. Se han de discernir espiritualmente. Por eso es que hay conflicto. Por eso es que nosotros vamos a tener persecución en algún momento. Porque nosotros somos espirituales, ya no somos carnales. Nosotros entendemos el propósito del Señor y el mundo no percibe las cosas que son del Espíritu y por eso van en contra de nosotros. Ellos no conocen al Señor, no lo han conocido.
no lo han aceptado y por eso piensan de esa manera. Jesús decía cuando él estaba ya crucificado: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjese que el Señor es tan amoroso porque él en el momento del dolor le dijo a su Padre que perdonara a aquellas personas carnales, aquellas personas que lo trataban como locura, lo que él estaba hablando. Y ahora lo que nosotros hablamos también, para ellos es locura, pero nosotros sabemos que no es así, porque ellos son carnales y por eso nosotros vamos a tener persecución, vamos a sufrir persecución de alguna manera. Entonces nosotros debemos de darnos cuenta, hermanos, de que si el Señor nos dice que nosotros vamos a tener persecución, vamos a tener que nosotros pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos dé fuerza, que nos dé la fortaleza para soportar esta persecución, para seguir adelante en medio de los problemas, porque sabemos que las persecuciones van a venir. En algún momento se van a presentar en la vida de nosotros. Eso no quiere decir que yo voy a buscar la persecución para que probarle al Señor o probarle a mí mismo que soy fuerte o que soy un buen cristiano o que soy fiel al Señor. No, yo no voy a buscar la persecución y creo que también nadie de los que me está escuchando van a buscar la persecución para probarle al Señor que tenemos una fe fuerte, una fe poderosa. No, no vamos a buscar la persecución, pero debemos anticiparla y prepararnos para poder soportarla en el momento que venga. ¿Por qué? Porque ya nos dice el texto. El texto nos dice que vamos a sufrir persecución por causa de la justicia. Si nosotros vamos a agradar al Señor, vamos a sufrir persecución. Si nosotros no agradamos al mundo, porque estamos agradando al Señor, vamos a sufrir persecución. Si nosotros estamos siguiendo a Cristo de la manera que Él quiere, vamos a sufrir persecución. Porque nos identificamos con nuestro Maestro, porque queremos seguir su ejemplo, queremos seguir sus pisadas, queremos hacer como Él, queremos ser como Él, vamos a sufrir persecución. Yo creo que todos los que estamos aquí reunidos, o la mayoría de los que estamos aquí reunidos, están entendiendo lo que el texto nos está diciendo o lo que el Señor nos está diciendo en Mateo 5, 10 al 12, que van a venir persecuciones cuando nosotros crucificamos la carne, cuando ya no vivimos conforme a la carne, conforme a nuestra voluntad, conforme a nuestros deseos, cuando nosotros crucificamos la carne y empezamos a vivir guiados por el Espíritu Santo, cuando empezamos a vivir conforme al Espíritu, vamos a sufrir persecución. Cuando hablamos la verdad, nosotros vamos a sufrir persecución. Entonces, nosotros debemos de pedirle al Señor que nos ayude, que nos guarde, que nos proteja y que nos dé el entendimiento para poder discernir cómo es que nosotros nos podemos preparar para cuando estas persecuciones vengan. ¿Por qué? Porque vamos a padecer. Eso es lo que nos dice el texto. ¿Y cómo padecemos nosotros? Nosotros nos podemos dar cuenta, hermanos, que hay muchas maneras de cómo nosotros podemos ser perseguidos, de cómo podemos sufrir la persecución, ¿verdad? Pero los justos padecen de varias formas. Pero, por ejemplo, en Lucas capítulo 6 y el versículo 22, dice el texto: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Aquí en este texto nos podemos dar cuenta nosotros que podemos ser perseguidos o podemos sufrir persecución por el rechazo social. Cuando alguien ya no nos quiere, cuando nuestros amigos ya no nos quieren, cuando nuestra familia ya no nos quiere. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo al Señor. Bienaventurados seréis, dice, cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí.
cuando ya no quieran relacionarse con nosotros, cuando ya no quieran juntarse con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo al Señor. Y como dice en Mateo también, Mateo 5:11, el texto que leímos, que vamos a ser vituperados, vamos a ser calumniados, vamos a ser difamados. No es que estemos hablando mentira, no es que estemos haciendo algo malo, pero ellos van a hablar mal de nosotros. ¿Por qué? Porque no vamos al lado de ellos conforme a hacer lo que ellos están haciendo. Ellos están haciendo lo malo y nosotros estamos haciendo lo bueno, y es por esa razón que nos van a apartar, se van a alejar de nosotros. Sabemos que en el primer siglo, ¿verdad?, la persecución fue más fuerte, fue más dura. Hubo despojo, hubo destrucción, despojos materiales, destrucción materiales. Nosotros quizás no suframos a eso en algunos lugares. En otros lugares es posible que así sea. Pero, ¿verdad?, a veces la persecución va más duro, va más material. Por ejemplo, en Hebreos 10:34 dice el texto, Hebreos 10:34, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Fíjese, estos hermanos dice que los despojaron de sus bienes, les quitaron todo, quizás quedaron sin nada, quedaron en la calle. Pero él dice, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Aquí vuelve a decir que ellos estaban sufriendo, ellos estaban siendo perseguidos, estaban sufriendo la persecución, pero dice que ellos, en medio de esa dificultad grande, ellos estaban contentos, ellos estaban viviendo felices, ellos estaban viviendo gozosos, pero el gozo no era por la propia capacidad de ellos, sino que ellos sentían ese gozo y lo soportaban, sentían el dolor, pero no se retrocedían, no se debilitaban, no desmayaban, no rechazaban al Señor, no se alejaban de Él. ¿Por qué? Porque dice el texto, sigue diciendo el texto, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esa era la causa porque ellos sufrieron. Bueno, ahora digo yo sufrieron, pero es por esa razón que ellos en ese momento estaban sufriendo, pero estaban sufriendo con gozo porque tenían una herencia eterna, una herencia perdurable, una herencia sin mancha, una herencia que no se termina, que no se marchita, que siempre estaba fresca, y esa herencia la tenían en los cielos, y por eso dice que ellos estaban sufriendo y sufrieron con gozo. Entonces es algo, ¿verdad?, que nosotros debemos de entender, mis hermanos, y todos los que me están escuchando, algún amigo que nos está escuchando, debemos de entender de que los cristianos vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque nosotros somos siervos del Señor y seguimos al Señor y vivimos como Él quiere, abandonando todo lo malo, todo lo que no es bueno, todo lo que lo ofende, lo abandonamos, y por eso es que va a haber persecución. Ahora nosotros vamos a ver también de que nosotros nos tenemos que preparar, como ya dije. Si el Señor nos está diciendo que vamos a sufrir, vamos a padecer persecución, y no es solamente en este versículo lo dice en muchas partes de la Biblia. Habla de eso, que los primeros cristianos, los apóstoles, la primera iglesia, los profetas, todos aquellas personas que se entregaron al Señor y le servían al Señor fielmente, sufrieron persecución. Entonces, ¿cómo podemos afrontar, perdurar y vencer los padecimientos de estas persecuciones? Nosotros debemos de ver bíblicamente cómo los podemos lograr. ¿Cómo nos podemos preparar para que nosotros nos mantengamos firmes,
sin movernos, sin desmayar en medio de estos padecimientos. Cuando la persecución venga, nosotros debemos de estar, como dije, preparados. Pero tenemos que ver, hermanos, ¿por qué vamos a soportar esas persecuciones también? ¿Por qué? Ya sabemos que lo debemos de soportar porque tenemos un galardón grande en los cielos, pero también debemos de poner en práctica algo en nuestra vida diaria. Como cristiano, debemos de poner en práctica, debemos de hacer lo que nosotros conocemos del Señor. Necesitamos practicar las enseñanzas que el Señor nos ha dado, que ya sabemos ya a este punto, como cristianos, como siervos del Señor, ya sabemos, ¿verdad?, lo que el Señor nos enseña, lo que Él nos sigue enseñando, y eso lo debemos de poner en práctica para poder estar firme en medio de esa tribulación. Y primero vamos a ver aquí que podemos soportar la tribulación por no ser sorprendido. Es lo que yo dije, lo que dice el texto. Bienaventurados sois cuando por mi causa tendréis tribulación. Entonces nosotros no debemos de ser sorprendidos, hermanos. En 1 Pedro capítulo 4 y el versículo 12, el apóstol Pedro está hablándole a los hermanos de aquel tiempo. Pero el texto dice, 1 Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Primero, mis hermanos, lo que dice el texto. No os sorprendáis. ¿Verdad que Él nos está diciendo que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, cuando venga, no nos debemos de sorprender? ¿Por qué? Porque ya nosotros estamos sabedores que el Señor está diciendo que vamos a tener tribulación como siervos del Señor. Entonces, claro, hermanos, yo ya dije que no voy a buscar la tribulación, no voy a buscar la prueba. Yo no le voy a orar a mi Señor que me mande una prueba, no. Pero nos está diciendo, prepárense o fíjense lo que yo estoy diciendo, que van a padecer como siervos míos. Y por eso Él dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Fíjese. O sea que cuando nosotros sufrimos de alguna manera, hermano, no es algo extraño. No me voy a sorprender, sino que al contrario, ya sabía que en algún momento va a venir la tribulación, por eso yo me preparé antes, para soportar. Para cuando venga, no empiece a decir yo, Señor, ¿por qué me has mandado esta prueba? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué dejas que yo sufra de esta manera? No debemos de reaccionar de esa manera. ¿Por qué? Porque Él nos está diciendo que no nos debemos sorprender, porque no es nada extraño lo que podemos nosotros padecer en algún momento. En 1 Tesalonicenses 3-4, también hablando de eso, note lo que dice el texto. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Fíjate. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Otra vez, nos está diciendo aquí que ellos dicen, Él está escribiendo, dice, porque también estando con vosotros, os predecíamos, os anunciábamos, o sea, les decíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido. O sea que no era extraño, hermanos. No fue extraño para ellos en el tiempo de la primera iglesia, de los primeros cristianos, ni debe de ser extraño para nosotros también. No. Nosotros, hermanos, debemos de tener mucho cuidado. Y escuche, hermano, me voy a detener aquí un momento en lo que voy a decir. Nosotros predicamos la palabra del Señor. Nosotros estamos seguros que estamos en la doctrina verdadera.
y nosotros le hablamos a alguien que estamos evangelizando, ¿verdad? Estamos tratando de que esta persona se convenza y que crea en el Evangelio del Señor, que se bautice. Pero déjenme decirle, hermanos, si alguno de nosotros, por tal de que esta persona se convenza y le decimos, usted mi amigo, usted mi amiga, si usted se acerca al Señor, si usted se hace cristiano, todos los problemas que usted tiene van a desaparecer. Todas las dificultades que tiene se van a ir. Ya no va a ser lo mismo. Los problemas en el trabajo, los problemas en la familia, los problemas con los amigos van a desaparecer. Si usted se hace cristiano, todo va a ser diferente, todo va a ser bonito. Mis hermanos, esa es una mentira. Y no debemos de mentir a una persona diciéndole que no tendrá problemas si se hace cristiano. Una vez, recuerdo, preparando este estudio, vino a mi mente que una vez un hermano me dijo a mí, yo estaba predicando algo así del padecimiento, de las pruebas que el cristiano tiene, y me dijo un hermano después del servicio, hermano, fíjese que yo le quería decir, me dijo que lo que usted dijo ahora, pues no se oye muy bien, porque pues se va a desanimar la gente, porque pues lo que dice pues no se oye bien. Pero le dije yo, no, mi hermano, lo siento, pero yo no voy a mentirle a la gente. Lo siento, pero es la verdad. El Señor no ha prometido que los siervos de Él no van a padecer, no van a sufrir. Entonces, mis hermanos, los problemas quizás van a seguir cuando usted se entregue al Señor. Y nosotros que ya tenemos tiempo de ser cristianos, tenemos problemas, tenemos tribulación, estamos siendo perseguidos, pero estamos confiando en el Señor. No se disuelven los problemas, pero se resuelven de una manera agradable delante del Señor con la ayuda de Él. Con la ayuda del Señor se le encuentra solución, pero no vamos a mentirle a alguien por tal de que se bautice, porque si se hace cristiano pensando que todo va a ser felicidad, que todo va a ser alegría, que ya no va a sufrir, que ya no va a tener problemas con nadie, hermanos, esta persona es posible que no dure en la iglesia. ¿Por qué? Porque se le mintió, no se le dijo la verdad. Y es bien importante, mis hermanos, que sepamos eso nosotros, que lo asimilemos bien, y que también se lo enseñemos a alguien cuando ya nosotros lo estemos evangelizando. Tratar la manera, de alguna manera, explicarle que el Señor no le va a cambiar todo lo que Él quiere que cambie. Así es que eso, hermanos, podemos nosotros estar firmes en medio de la tribulación por no ser sorprendidos. Ahora vamos a ver también que podemos estar firmes en la tribulación por no vengarnos, En 1 Pedro también, 1 Pedro 2, 20 al 25, dice el texto, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Fíjese, el Señor Jesucristo, sabemos todos nosotros por medio de la palabra de Él, sabemos cómo sufrió, cuánto lo persiguieron, cómo murió, cuánto sufrió. Pero fíjese que Él nunca se vengó. Él no se vengó. Y Él quiere que nosotros también, cuando nos hacen daño, cuando nos hacen mal, no nos venguemos. Y el versículo 22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Así, hermanos, tenemos que ser nosotros. No vengarnos de aquel que nos hace mal. Orar por este que nos está haciendo mal. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros sigamos su ejemplo. Él no fue una persona que se vengó. Él no fue vengativo, y nosotros también
No debemos de ser vengativos. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a soportar la tribulación. Sino que tenemos que hacer lo que el Señor hizo, encomendar la causa a nuestro Señor, al que juzga justamente. Así es como esta es otra de los puntos que nosotros podemos ver para poder nosotros estar fuertes en medio de la tribulación. También por no quejarnos en medio de la tribulación. Ustedes se acuerdan, hermanos, del pueblo de Israel, cuando ya estaba en el desierto, al menos empezaban a sufrir un poco, ya empezaban a vengarse. O sea, ya empezaban a quejarse. Empezaban a murmurar en contra de Moisés. Y esa murmuración era en contra del Señor. Entonces, nosotros no debemos de ser así. No nos debemos de quejar en medio de la tribulación. Miren lo que dice en Filipenses 2, Filipenses 2, versículo 14 al 16, para ver que nosotros no nos debemos de quejar en medio de la tribulación. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Fíjese, dice, haced todo sin murmuraciones. Así es que, mis hermanos, nosotros debemos de soportar la tribulación, la persecución, el momento difícil que estamos viviendo malo, siendo fieles al Señor, lo debemos de vivir sin quejarnos, sin murmurar. Al contrario, siempre es mejor, y eso es mejor, eso es lo que hacemos, acercarnos al Señor, buscar al Señor. Eso es lo que debemos de hacer en vez de murmurar, aunque sea muy pequeña la murmuración que hagamos. Quizás ni nos demos cuenta que estamos murmurando, pero ante los ojos del Señor puede ser una murmuración la que nosotros estemos haciendo. Y ahí mismo, en Filipenses 1, 29 al 30 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Fíjense, mis hermanos, aquí en Filipenses 1, 29 al 30 lo que dice, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo. Es una bendición, hermanos. Fíjese, y yo creo que si no lo tomamos así, hermanos, si alguien que está aquí en el grupo y piensa que me equivoqué al decir que es una bendición sufrir por Cristo, no sé qué es lo que piensan, pero la persecución, la tribulación, cuando nosotros la soportamos sin murmurar, es una bendición. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo por el Señor. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, fíjese, sino que también que padezcáis por Él, por nuestro Salvador. Así es que nosotros, hermanos, podemos ver que el apóstol Pablo nos está dando un mensaje grande aquí, que nosotros podemos darnos cuenta cómo se sentía él de seguro, de confiado, de estar contento por todo lo que él estaba padeciendo. Y él pudo decir, ahí en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esta debe de ser, hermanos, la actitud del siervo que vive en el reino de Cristo. Esta debe de ser la actitud del súbdito de nuestro rey, de nuestro maestro. Así es como nosotros debemos de reaccionar, ¿verdad? Sufrir por Cristo es una bendición. ¿Por qué? Porque Él padeció por mí. Él padeció por cada uno de nosotros que estamos aquí ya entregados a Él. Así es que ahora, cuando nosotros sufrimos, y no sufrimos tan duro como Él sufrió, nos debemos de regocijar y darle gracias al Señor que Él nos tiene en sus manos y que algún día Él va a estar, o nosotros vamos a estar con Él.
viviendo felizmente a su lado después de lo que él padeció. Así como él está a la diestra del Padre Celestial después del sufrimiento, nosotros también vamos a estar al lado de él después de todas aquellas persecuciones y padecimientos que tengamos ahora aquí en esta tierra. También nosotros podemos ser fuertes en medio de la tribulación por recordar por quién lo hace. Esto es bien importante, hermano. ¿Por qué lo hace? Recordar por quién lo hace es bien importante para que nosotros suframos o soportemos la persecución de una manera que le agrade al Señor. En 1 Pedro, capítulo 2, 11 al 13, dice el texto: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Fíjese, esa es la manera como nosotros debemos de reaccionar. Nuestra buena manera, dice, de vivir se debe de ver entre los gentiles, o sea, entre aquellas personas que son incrédulas. Nosotros vivimos, hermanos, rodeados de gente incrédula, de diferentes clases de personas, con diferentes costumbres, hermanos. Pero aunque ellos vivan de una manera desagradable delante del Señor, nosotros no nos vamos a adaptar a ellos para no sufrir. No debemos de adaptarnos a ellos para no ser avergonzados, para no ser maltratados, para no ser perseguidos. No, Él dice, mantengan su manera de vivir, mantengan la manera de vivir que han aprendido del Señor en medio de toda esa gente incrédula que os está molestando. Entonces nosotros debemos actuar de esa manera, porque solamente así es como nosotros vamos a soportar hasta el fin la persecución o el maltrato que nos estén dando. El 13 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. O sea que nosotros debemos, pues, ¿verdad?, de hacer lo posible, de soportar y de reaccionar de una manera agradable delante del Señor. En el versículo 15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Sí, mis hermanos, nosotros debemos de recordar por qué estamos haciendo, por qué estamos sufriendo, por qué estamos soportando la persecución. Lo demás, lo otro que nos puede ayudar para soportar la persecución es por la fe que tenemos en Cristo. Nosotros tenemos una respuesta cristiana que debemos de dar a toda aquella persona que venga demandando, preguntando qué es lo que nosotros creemos o en quién creer. En 1 Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Fíjese que cuando nosotros hablamos la verdad, cuando estamos seguros, cuando estamos convencidos de lo que creemos y por qué estamos luchando, por qué estamos trabajando, nosotros estamos santificando al Señor. Nuestra respuesta verdadera, nuestra respuesta segura en el Señor que le damos a toda aquella gente que quiera demandar respuesta de lo que nosotros creemos, cuando nosotros lo hacemos y lo hacemos con mansedumbre, nosotros estamos santificando al Señor. Eso es lo que dice. Entonces, para poder también nosotros soportar las tentaciones o soportar las tribulaciones, para poder soportar la persecución, también es importante recordar. Debemos recordar la esperanza y el gozo cristiano que nosotros tenemos al soportar esto. Allí mismo, el mismo versículo, 1 Pedro 3:15, dice:
sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál es la esperanza del cristiano? ¿Cuál es la esperanza de usted? ¿Cuál es la esperanza de nosotros? ¿Cuál es la esperanza del siervo del Señor? La esperanza de nosotros es vivir en una mansión celestial no hecha de manos. Nuestra esperanza es estar con el Señor algún día. Bueno, puedo decir muchas que nos dice la Biblia, ¿verdad? Pero Él dice que nosotros podemos soportar la persecución por recordar la esperanza y el gozo cristiano que nosotros tenemos. Así, de esa manera, saber que vamos a vivir algún día con el Señor, eso nos debe de ayudar a seguir adelante. Lo siento por aquellas personas que dicen que aquí van a vivir en esta tierra. Lo siento por esas personas que dicen que su galardón, su premio por ser cristianos va a ser en esta tierra. Lo siento porque el Señor nos está diciendo que el que sufre y soporta la persecución tiene una esperanza, tiene la esperanza de vivir en el cielo junto con Él, no en esta tierra. Mire lo que dice en 2 Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Esta es la esperanza que tenemos, hermano. Y por recordar esta esperanza, por recordar este gozo, nosotros podemos soportar la tribulación, podemos soportar la tristeza, podemos soportar el dolor, podemos soportar la persecución. ¿Por qué? Porque el Señor me está prometiendo una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esta esperanza es que nosotros nos damos fuerza, nos damos aliento para seguir adelante y seguir firmes en medio de todos aquellos momentos difíciles que nosotros estemos pasando ahora en este mundo. En Romanos capítulo 8 y el versículo 18 dice también: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Fíjate, pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué es lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos está animando. El apóstol Pablo nos está dando fuerza para seguir adelante, para que nosotros pensemos de que ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada nos puede separar del amor de Cristo, nos puede separar de esta gloria venidera que que el Señor tiene preparada para nosotros. Nada de eso nos puede separar. Así es que el apóstol Pablo dice que las cosas pocas que tenemos aquí de tribulación, dice que no se comparan con la gloria venidera. Así es que todo lo que nos puede causar alejarnos del Señor no es comparable. Lo podemos soportar siempre y cuando nosotros nos pongamos en las manos del Señor. Siempre y cuando nosotros confiemos en la esperanza que tenemos, y así de esa manera nosotros vamos a ser victoriosos. Vamos a seguir adelante. Allí en 2 Corintios, otra vez, pero ahora en el capítulo 4 y el versículo 17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Fíjese, así es que nosotros, hermano, si estamos confiados en el Espíritu del Señor que nos está ayudando y nos está fortaleciendo, lo que a nosotros nos parece aquí tremendo, lo que nos parece duro, lo que parece que no podemos soportar, el apóstol Pablo dice que es una leve tribulación y va a pasar, va a ser pasajera.
pero que esto, dice, nos debe producir, dice, algo que nos ayude para seguir adelante y alcanzar la gloria venidera, alcanzar estar con el Señor algún día. Y por último, hermanos, que tengo aquí es cómo nosotros podemos soportar la tribulación, la persecución, los momentos difíciles en nuestra vida, es por poner los ojos en Cristo. Y eso, hermanos, creo que todos lo sabemos. Poner los ojos en Cristo, mirarlo hacia adelante, que Él sea nuestra meta, que Él sea nuestra bandera, que nos está dirigiendo hacia Él, que nos está llamando hacia Él, que nos está diciendo, aquí estoy, aquí tienes que venir. ¿Verdad? Aquí en Hebreos capítulo 12, del 1 al 3, que también sé que todos conocemos este texto, pero es uno de los textos, hermanos, que nos ayuda a todos para seguir adelante y no desmayar en medio de la persecución. Hebreos 12, 1 al 3 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjese lo que él dice, y corramos con paciencia, dice. O sea que nosotros, hermanos, debemos de tener paciencia en medio de las dificultades, en medio de la tribulación. Nosotros debemos de tener paciencia, porque es una carrera que nosotros estamos corriendo, pero de en medio del dolor, en medio de las lágrimas, en medio de la tristeza, nosotros debemos de tener paciencia. Y esto, hermanos, en vez de alejarnos del Señor, es una oportunidad que nosotros tenemos para acercarnos más al Señor, para venir a Él de rodillas, para quizás orar más de lo que estábamos orando, para confiar más en el Señor, quizás más de lo que estábamos confiando. Debemos de tener paciencia, hermanos, en medio de esta tribulación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Fíjese, así como el Señor sufrió, ¿se acuerda que leímos que el Señor sufrió, padeció, pero no se vengó? Entonces Él quiere que nosotros también pensemos de esa manera, que sintamos de esa manera. Él sufrió, pero por el gozo, porque nos amaba. Él sufrió con paciencia, no se vengó, no renegó. Entonces nosotros también debemos de tener fe en el Señor, que nos va a ayudar, que vamos a seguir adelante. El cual dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Imagínense, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es por esa razón, hermanos, que nosotros debemos de soportar la persecución todo el tiempo, con paciencia. Y así vamos a ser, como dice el texto, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces nosotros vamos a ver que nosotros, dice el Señor aquí en el texto que estamos leyendo, Hebreos 12:2, que dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No nos desmayemos, hermanos. No nos cansemos. No nos quedemos, hermanos. Cuando alguno de nosotros, y yo sé que muchos de mis hermanos, estamos padeciendo, estamos sufriendo por alguna tribulación. Tenemos algún problema en nuestro hogar. Quizás nosotros mismos en nuestro cuerpo. Quizás en algún ser querido que queremos tanto, pero hay algo que nos está molestando, hermanos, pero debemos de tener ánimo y no debemos desmayar, debemos de tener paciencia. Y una vez más, estas tribulaciones nos debe de ayudar, debe de ser una oportunidad para venir delante del Señor,
con más santidad, con más esfuerzo, con más fidelidad y con más amor, sabiendo que así como Él sufrió por amor de nosotros, por amor a nosotros, también nosotros debemos de sufrir con paciencia todas las persecuciones por amor a Él. Y así se hará realidad esta bienaventuranza en cada uno de nosotros cuando Él dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y fíjese lo que dice en el 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nosotros, hermanos, o estos profetas, estos apóstoles, estos hermanos que ya están con el Señor, que están esperando la venida del Señor y que sufrieron persecución, están a nuestro lado, nos están animando, nos están alentando, nos están ayudando para ser fuertes, para seguir adelante. No estamos solos, hermanos, no somos los primeros que estamos sufriendo persecución. Sufrieron todos los fieles siervos del Señor del primer siglo, del tiempo atrás, antes de nosotros. Sufrieron quizás más que nosotros, pero soportaron con paciencia esta carrera y ellos están gozosos, son bienaventurados porque su galardón está en los cielos y para nosotros es la misma promesa. Si nosotros sufrimos con gozo, con paciencia y seguimos al Señor, fuertes, firmes en nuestra fe en Él, sirviéndole como un verdadero siervo del Señor, nosotros vamos a ser bienaventurados porque nuestro galardón está en los cielos. Dios los bendiga, hermanos. Este ha sido el estudio de esta tarde.